Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce y te doy la bienvenida otro domingo más a Gatilandia. Este domingo acabamos con el especial Halloween y no podía ser de otra manera que hablando del padre del terror, Edgar Allan Poe. En los vídeos anteriores de este especial Halloween ya mencioné que Edgar Allan Poe tiene influencia tanto para Stephen King como para Lovecraft. Y no podía ser de otra manera que terminar pues hablando de este maravilloso autor. Como siempre, mi chuletilla la tengo aquí porque no veo, y aunque de Edgar Allan Poe sé ya bastante, puesto que además de haberme leído la obra completa, los cuentos completos, perdón, también está dentro de un tema de oposición del que después hablaremos, pero vamos a empezar por su vida. Roosevelt Whitmore Griswold, que fue un poeta y editor estadounidense, dijo que la maldición perseguía o parecía perseguir a Poe cuando muere Edgar Allan Poe el 7 de octubre de 1849. Lo hace además muy joven, puesto que nace en el 1809, o sea que muere con 40 años. Y su muerte aún a día de hoy sigue sin saberse exactamente si fue un suicidio, un asesinato o un azar misterioso de la vida, coincidencia. En la biografía que escribe Wilmot sobre Poe dice que este autor era un alcohólico, pero las personas más íntimas a Poe dicen que él tenía aversión al alcohol, que tampoco le gustaban los clubs donde iban la gente a reunirse, y que llegó a afirmar en sus últimos días de vida que lo estaban persiguiendo. Edgar Allan Poe nace en Boston, como ya he dicho antes, en 1809, lo hace un 19 de enero, casi como yo, que nací el 12 de enero, pero de unos cuantos años más tarde. Como dice la tradición popular, Poe nace con muy mala estrella, puesto que es hijo de unos actores, pero actores muy mediocres, y además se queda huérfano a la edad de 3 años. Cuando esto sucede, es adoptado por John Allan, que vive junto con su esposa Frances en Richmond, Virginia. A pesar de que este hombre tiene mucha influencia y es aristócrata, y Poe adopta el apellido del hombre, puesto que es Edgar Allan Poe, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Además, el padrastro de Poe era bastante huraño y nunca apoyó a Poe en su ansia por escribir. Asimismo, el ser huérfano siempre llevó una estigma en la alta sociedad de América. Teniendo en cuenta que este hombre era un aristócrata y tenía posibles, él nunca fue muy bien integrado. Sin embargo, la madrastra del muchacho siempre fue muy cariñosa con él y sí que le demostró su apoyo en su aventura como escritor. Desde que era niño ya empezó a escuchar historias de zombies, de terror, magia negra, y como con su familia se fueron a vivir a Gran Bretaña durante un tiempo, allí entra en contacto con las historias góticas escocesas e irlandesas. Perdón, inglesas y escocesas, irlandesas no. Más tarde la familia se vuelve a mudar a Estados Unidos y allí Poe decide estudiar leyes y comercio en la universidad, que es donde se aficiona al juego porque el dinero que su familia le daba no le parecía suficiente y empieza a coquetear con el juego. En 1827 publica su primer libro, que pasa desapercibido. Este libro se llamó Tamberland y otros poemas. Los problemas económicos siempre fueron un constante en la vida de Poe. Además, trabajó como periodista en diversas revistas, pero fue despedido debido a que su ideología era bastante radical para las revistas y lo terminaron echando. En 1839 escribe Cuentos de lo grotesco y arabesco, donde se encuentran recogidas, por ejemplo, La caída de la casa Usher, es su sexto libro. En 1845 escribe El cuervo y otros poemas, y en 1846 publica una de sus obras más famosas, que es El barril de Amontillado. El 22 de septiembre de 1835, Poe se casa con su prima, que por aquel entonces la prima tenía 13 años y él 26, otro matrimonio muy bien avenido, pero esta muchacha muere el 30 de enero de 1847 debido a la tuberculosis. Después de la muerte de su esposa, entabla relación con alguna mujer, pero ninguna llega a buen puerto. Vamos a hablar ahora de su desaparición y muerte. En 1849, Poe se va a casar con otra mujer llamada Sarah Elmira Royster, y al principio los allegados dicen que él estaba muy contento por este matrimonio, pero unos días antes del matrimonio desaparece sin dejar rastro. El 3 de octubre de ese mismo año, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore delirando, muy angustiado y diciendo que necesitaba ayuda. Además, también llevaba ropas que no eran suyas. El escritor finalmente muere el 7 de octubre de 1849
sin dar explicaciones. Nadie supo por qué había llegado a ese punto en el que no tenía dinero, en el que no le faltaban recursos y por qué llevaba ropas que no eran suyas. Bien, ahora hablemos de Poe como autor. A principios del siglo XIX la corriente en Estados Unidos era la trascendentalista, sin embargo había autores como Poe, Melville y otros que estaban en contra de esta visión, que por ejemplo decía que el ser humano es perfecto en su esencia y pues decidieron tener la ideología contraria, que es la que se conoce como romanticismo oscuro o antitrascendentalistas. Poe, como ya he dicho, es muy importante en la literatura universal porque influencia a los autores que vienen después. Además de historia de terror, también es el padre de la novela de detectives, puesto que él escribe 3 historias: El asesinato de la calle Morgue, que fue la primera, El misterio de Marie Roget y La carta robada, que las 3 tienen influencias de lo que después será la novela de detectives. Además, en estas 3 novelas el protagonista es Auguste Dupin, que es el más famoso detective de Poe, y que después además influencia la creación de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Sin embargo, hay otros autores, como Julian Simons, que también dicen que encuentran esos vestigios, esas pinceladas de lo que después será la deducción racional de la novela detectivesca en otras 2 historias, como son El escarabajo de oro y la otra, creo que su traducción es Tú eres el hombre. Sin embargo, por lo que más conocemos a Poe es por la influencia que ha tenido en la literatura también de terror. Por ejemplo, en El gato negro, como la camiseta, y además muy conocido por El gato negro por Halloween y las brujas, nos cuenta la historia de un hombre que tras asesinar a su mujer decide emparedarla en la pared, pero lo hace también con el gato vivo de la familia. Además, este hombre maltrata al gato, lo intenta matar pero no lo mata y sin darse cuenta también lo mete detrás de la pared junto con su esposa. Al final, la policía descubre a este hombre porque el gato empieza a maullar. También tenemos otra historia en la que se trata el tema de emparedar a una persona, pero en este caso lo hace con el amigo vivo. Un amigo empareda a otro cuando todavía está viva la víctima en el barril de Amontillado. Que por cierto, lo de emparedar a la gente también aparece como una referencia a Poe en el libro que me estoy leyendo ahora mismo, que es La casa infernal, y me hizo mucha gracia encontrarme esa referencia a Edgar Allan Poe. Sin embargo, uno de sus relatos más conocidos es la caída de la casa Usher, en la que nos encontramos a Madeleine y Roderick Usher, 2 hermanos mellizos. Roderick decide, la hermana muere aparentemente prematuramente de una enfermedad y el hermano la entierra. Sin embargo, en un día de lluvia, la hermana sale de la tumba y colapsan ambos hermanos juntos y la casa, que simboliza la relación de ambos, termina cayendo. El hermano, antes de esto, pues se pone a hablar con el protagonista de la historia, el que nos la narra, diciendo que cree que ha enterrado a su hermana muy pronto. Otra vez en la que se habla, en la que él expresa el enterrar a una persona antes de tiempo, es en la historia Enterramiento prematuro. Y es que uno de los mayores miedos de Poe era ser enterrado vivo, que es básicamente pues el tema central de esta historia corta. Para finalizar con las adaptaciones de Poe, una de las más recientes fue La caída de la casa Usher, que se encuentra en Netflix. Son, no sé si son 12 u 8 capítulos, en las que además de encontrarnos con La caída de la casa Usher, hay varios relatos que también están adaptados, y uno de ellos que aparece en el primer capítulo es Enterramiento prematuro. Aparte de cuentos en los que siempre los protagonistas suelen ser psicópatas, también escribió poesía, aunque no se ponen de acuerdo en decir la calidad poética de Poe. Lo que sí podemos afirmar es que El cuervo es uno de los poemas más leídos de este autor. Por lo tanto, nos encontramos con un autor que sigue teniendo relevancia a día de hoy, no solamente porque se hacen adaptaciones de sus cuentos, sino porque también gracias a él tenemos autores maravillosos como son Stephen King, Lovecraft, Conan Doyle, etcétera, etcétera. Es decir, que sin la existencia de Poe, posiblemente la literatura de terror y policía tal y como las conocemos hoy en día no existiría. De ahí la importancia y la relevancia de este autor, que por lo tanto se incluye en un tema de oposición para ser profesora de inglés
debido a la implicación que Edgar Allan Poe tiene no solamente para la cultura anglosajona, sino también para el resto del mundo. Y nada, esto es todo. Yo desde aquí me despido. Espero que este especial Halloween 2024 os haya gustado. He intentado informaros un poco sobre algunos autores que son importantes dentro de la literatura de terror, en vez de recomendar novelas, que es lo que normalmente siempre estamos acostumbrados a ver. Esto es un poco más de vídeo educativo informativo. Nosotros nos vemos, no sé ya si el domingo que viene. Yo voy a intentar seguir grabando, pero últimamente tengo muchas cosas y no sé si voy a poder acudir a todas. Si no nos vemos, quiero grabar en Navidad. Espero poder grabar antes, pero si no, para Navidad seguro que vuelvo por aquí. Y nada, si os ha gustado este vídeo me podéis dejar un me gusta, suscribiros a mi canal y nosotros nos vemos, espero que el domingo que viene. Bye.